Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Oye, que te quema. Prepárense, amárrense, que viene la vela que quema y te pega. El despliegue del poder político. ¿Conocen este libro? Enrique Dussel, Política de la Liberación. Y él ubica lo político. ¿Y qué es en esencia lo político? Nosotros estamos en lo político, ¿verdad? Es con nuestro campo vital de acción. Lo político. Entonces él habla y dice que lo político no es sino el despliegue, lo define como el despliegue sobre el campo del poder político. Del poder político. Es la esencia de lo político, pero para que sea político el poder, debe haber una conjunción entre lo que él llama, tomando de muchos otros pensadores, la potencia, dice él, que no es otra cosa que el poder constituyente. El poder constituyente originario del pueblo. Tiene que haber entre la potencia, el poder originario del pueblo, y la potestas, nosotros los representantes, tiene que haber una conjunción, es decir, nosotros, dice él, tenemos que gobernar obedeciendo, lo que él llama el poder obediencial. Solo así tendrá sentido la verdadera política. Empeñados en la transformación necesaria del Estado y guiados por los principios de la democracia participativa y protagónica, hemos decidido poner la justicia en el corazón de cada comunidad y al alcance de nuestra gente, incentivando una convivencia armoniosa, donde el diálogo sea la vía para resolver conflictos y cada individuo se sienta empoderado al contribuir al bienestar colectivo de la nación. Jueces y juezas de paz comunal. Porque el primer paso que dio nuestra revolución, con nuestro amado comandante al frente, fue hacer una revolución constituyente. Establecer el marco de los sueños y el marco legal que con la Carta de Cartas, la Carta Magna, iba a transitar el país. Vamos a cumplir 25 años. Hace 25 años por estos días estábamos ya en la fase de consulta. Ya había sido aprobado el texto constitucional y nos lanzamos a las calles de las ciudades, barrios y pueblos del país a buscar el voto
porque es la única constitución en la historia de 200 años de república que se llevó a debate y que el pueblo votó de manera soberana aquel 15 de diciembre de 1999. La única, no lo hizo más nadie, lo hizo Hugo Chávez para que le arda al imperialismo, a los apellidos y le arda a los enemigos de Venezuela, estén donde estén. 1999. Ya para ese momento se estableció un camino para la justicia. Primero que se le dio el carácter al Estado venezolano por propuesta del comandante Chávez en su proyecto de constitución, de que se constituyera el Estado como un Estado de derecho, democrático, social, fundamental y de justicia. Ahí están los elementos componentes del nuevo Estado. Y así ha sido. Aquí se estableció con mucha claridad, compañeros, el carácter participativo y protagónico de nuestra democracia. Dejábamos atrás la vetusta y putrefacta democracia representativa de élites. La farsa que significó 40 años de democracia bandida, corrupta y podrida. E iniciábamos un camino de construcción de las bases de un nuevo Estado y de las bases de una nueva sociedad. Un nuevo Estado para una nueva sociedad y una nueva sociedad para un nuevo Estado. Al conmemorar un nuevo aniversario de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, daremos un paso histórico al elegir 15.891 jueces y juezas de paz en las más de 5.000 comunas del país. Estos hombres y mujeres no solo serán guardianes de la justicia, sino también líderes comprometidos con la independencia, el bien común, la integridad territorial y la convivencia pacífica. Su labor será el reflejo del profundo anhelo de una Venezuela más justa y unida, donde los valores de paz y equidad brillen en cada comunidad. Jueces y juezas de paz comunal. Por eso hay que partir de la comunidad. El Consejo Comunal, bueno, es el elemento fundamental de la democracia participativa, protagónica. Son instancias, dice la ley en el artículo 2, de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. Esto es la construcción del socialismo. Ustedes son, así como Francisco de Miranda, hoy lo llamamos, 200 años después, el precursor de la revolución venezolana de independencia. Dentro de 200 años, los nietos de nuestros nietos los llamarán a ustedes los precursores del socialismo venezolano. Son ustedes los que están construyendo las bases fundamentales. Nosotros tenemos la tarea de construir un nuevo Estado sobre nuevas bases y una nueva sociedad de iguales, de libres, en un país soberano, independiente, donde mandemos los venezolanos y las venezolanas. Hay quienes promueven una regresión a la época de la colonia y que terminemos siendo vasallos, arrastrados a las órdenes de los multimillonarios y las élites gringas. Hay quienes actúan como vasallas y vasallos, como esclavos, y se arrastran a los gringos para pedir agresiones económicas, sanciones, invasiones, y para entregarle a Venezuela, como que les perteneciera los apellidos, entregárselas
al imperio estadounidense como posesión, como base de dominación. Esa contradicción no es nueva, ya tiene casi 200 años. Pero si hay quienes apátridas desde Venezuela, desde Miami y desde otros lugares enarbolan las banderas de la autodestrucción venezolana, las banderas de la agresión gringa a Venezuela y las banderas del colonialismo en el siglo XXI, también nosotros tenemos una carta de independencia, soberanía para construir por órdenes constitucionales populares un nuevo Estado, una nueva sociedad, un nuevo país. Y en esa dirección estamos hoy más que nunca del lado correcto de la historia, pero además estamos en el camino correcto dando los pasos que hay que dar. Así como ayer, hace 25 años, dimos los pasos valientes que había que dar, con un gran líder, parido desde la Academia del Ejército de Venezuela, parido desde los cuarteles del Ejército venezolano, fusionado en profundidad con los indios, con los campesinos, con los patas en el suelo, con los obreros, con el hombre y la mujer de a pie, así como pudimos con él echar a andar y abrir el camino de la historia del siglo XXI, todavía en el siglo XX, tenemos el gran reto de completar la obra bolivariana de la regeneración moral, política e institucional de nuestra República. Y aquí está la carta de navegación. El artículo 258 dice: la ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. Se han hecho intentos de legislar sobre esta materia. Se dieron algunos pasos de ensayo, pero sin lugar a dudas, con la aprobación de la reforma de la ley que ha hecho la Asamblea Nacional en un proceso ejemplar de consulta y debate con el Poder Popular y que ha establecido la manera, la base, la forma y la organización de la justicia de paz, hoy por hoy en los territorios estamos nosotros pagando una deuda histórica de 25 años y vamos a la elección de los jueces de paz con la reforma muy avanzada de la ley que ha hecho la Asamblea Nacional. Vamos a la elección de los jueces de paz. Por eso creo que el camino de la elección de los jueces de paz en este momento, en los 5.000 circuitos comunales, el próximo 15 de diciembre, es la mejor forma de ejercer la soberanía popular, garantizar la paz y decirle al imperialismo y a los apellidos: no te metas con Venezuela. Es un reto de paz. Creemos profundamente en la paz, como un preciado tesoro sobre el cual se construye la prosperidad de nuestra nación. Resguardarla no solo es un deber, sino un compromiso sagrado que compartimos en cada rincón del país para asegurar un futuro donde todos los venezolanos podamos vivir en armonía, con justicia y equidad. Jueces y juezas de paz comunal. Buenas noches, ¿cómo están todos? Estaba leyendo unos libritos que tengo guardados de tiempo de Chávez. El libro rojo, Documentos Fundamentales del PSUV. Que lo obtuve en una feria de libros, estaba viejito, chiquitico. Dice 5 artículos del presidente Mao Zedong. Tiene 2 cosas bien bonitas. 5 artículos. Ahorita les leo algo porque tiene que ver con lo que acabamos de ver, el video que acabamos de ver. El 15 de diciembre, ya se están postulando, pero el 15 de diciembre van a, por votación universal secreta,
en las comunidades se va a votar por los jueces y jueces de paz, los que se hayan postulado, ¿verdad? Bien, quisiera hacer dos agradecimientos. Primero a mi mayor general, Javier Marcano Tábata, que me mandó un regalo. Muchas gracias, mi general, por el cumpleaños. Muy agradecido, me sorprendió. Dice a Bolívar, dice Dios y patria, Bolívar y Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor. Feliz cumpleaños, apreciado camarada. Firma el mayor general Marcano Tábata, que es el comandante de la milicia. Un abrazo, hermano. De verdad, cuando pueda, le visito. Muchas gracias. Muy agradecido. Y un cuadro que me mandaron, lo mandó Jonathan Aranguren de Cobretac. ¿Lo tienes ahí? Ya lo... ese cuadro. Qué bonito. Yo me siento incómodo, ¿no? Porque ahí están 3 figuras ejemplares de la revolución y aparecer en ese cuadro es... No, lo agradezco enormemente, es un honor que hayan hecho ese afiche con la batalla de Carabobo atrás. Está el presidente Nicolás Maduro con el comandante Hugo Chávez, Diosdado Cabello. Pero eso me incomoda. Me pone, sí, no me gusta. Yo siempre digo que cada uno de nosotros tiene su rol. Pero muy agradecido. Jonathan ha sido un excelente amigo, pues. Un abrazo, hermano. De verdad, muy agradecido. Bien, entonces el 15 de diciembre ya se están postulando los jueces y jueces de paz. Hay una experiencia en Cuba con respecto a los jueces vienen a ser como jueces de paz, pero normalmente trabajan con los CDR, pero no son... La figura allá no es jueces de paz. La figura es el CDR, el Comité de Defensa de la Revolución, que cuando surgen, primero que vigilan vigilan la comunidad en que están. Los CDR fueron una implementación ideada por el comandante Fidel que llevó la seguridad, plena seguridad y soberanía de defensa de la patria a cada una de las esquinas de Cuba. Los CDR son los comités de defensa de la revolución. Pero allí mismo también los problemas menores, problemas rencillas o problemas que existen en la comunidad, se sientan y las solucionan sin necesidad de ir a instancias mayores. En este caso, aquí nosotros no solamente estamos cumpliendo con la Constitución, estamos cumpliendo con un sueño del comandante Hugo Chávez, que es la implementación, llevar la justicia a las bases populares, es decir, a la gente en la calle, allí, que este es un acto muy relevante. ¿Ve? El presidente Nicolás Maduro está emocionado. Cada vez que habla del tema, él inmediatamente hace toda la evaluación, pues, que viene desde la firma, la aprobación en el referéndum y la elaboración de nuestra Carta Magna, que fue aprobada libérrimamente por el pueblo venezolano en el año 99. Es decir, ahora mismo se va a celebrar 25 años, creo. ¿Sí? 99, espérate un momentico, 99, 2009, 2019, 2020, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Sí? Lo relevante de esto es que, y lo dice aquí, estaba leyéndolo precisamente para poder hacer un comentario, porque hay gente inmediatista, ¿no? Rápido. Esto hay que hacerlo ya, esto tenía que haberse hecho hace tiempo, esto tenía que tal cosa. Mire, Mao, haciendo las críticas a los cuadros, decía lo siguiente. ¿Ves? Ya vas a ver. Hoy vamos a leer completa y a analizarla la ley Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa del pueblo venezolano. Dice aquí, por ejemplo,
que hay gente que actúa individualmente y creen tener la razón, pues. Dice sobre el individualismo. Lo habla Mao aquí, en un artículo de Mao Zedong. Decía, las tendencias individualistas en la organización del partido, en el Ejército Rojo, se manifiestan como sigue. Dice, primero, espíritu vengativo. Algunos camaradas, al ser criticados dentro del partido por camaradas soldados, buscan oportunidades de vengarse fuera de él. Golpear e insultar es uno de los medios de venganza a que recurren. También buscan el desquite dentro del partido. Tú me has criticado en esta reunión, en la próxima ya haré la manera de que me las pague. Esto lo escribía Mao. Y esto es la naturaleza humana. Por eso hay que formar tanto también a nuestros cuadros, ¿no? Semejante espíritu vengativo, nacido exclusivamente de consideraciones personales, pasa por encima de los intereses de la clase y del partido en su conjunto. No está dirigido contra las clases enemigas, sino contra personas de nuestras propias filas. Es una especie de corrosivo que debilita la organización y su capacidad de combate. Y agrega otra, grupismo. Dice, algunos camaradas solo se preocupan por los intereses de su pequeño grupo y hacen caso omiso de los intereses generales. Aunque en apariencia esta actitud no está movida por intereses personales, implica en realidad el más estrecho individualismo y tiene un fuerte efecto corrosivo y centrífugo. El grupismo ha estado siempre muy difundido en el Ejército Rojo. Esta situación ha mejorado ahora gracias a las críticas, pero aún quedan remanentes y se requieren nuevos esfuerzos para superarlo. Mentalidad mercenaria. Algunos camaradas no comprenden que el partido y el Ejército Rojo a los que pertenece son instrumentos para realizar las tareas de la revolución. No comprenden que ellos mismos son protagonistas de la revolución y se sienten responsables solo ante sus superiores y no ante la causa revolucionaria. En esta mentalidad mercenaria y pasiva hacia la revolución es también una manifestación de individualismo. La existencia de tal mentalidad explica por qué no tenemos muchos activistas que dediquen incondicionalmente todas sus fuerzas a la revolución. Esto lo escribía Mao. Por aquí tengo algo más que voy a contar, escrito por Mao Zedong, que tiene que ver con los demás videos, ¿verdad? Se dio también el 104 aniversario de la aviación de la República Bolivariana de Venezuela, de la aviación militar, y el 32 aniversario del 27 de noviembre. Vamos a ver ahí el comandante presidente Nicolás Maduro Moro no solamente le responde al imperialismo, sino que de allí nace la idea de crear la Victoria de Ayacucho, una condecoración, alta condecoración para quienes fueron sancionados, los compañeros que fueron sancionados. Vamos a ver el video, rueda. Este bastón de mando que llevo por voluntad de la patria como comandante en jefe jamás será arrastrado por los pisos. Jamás caerá en manos de un pataruco vendepatria. Jamás caerá el bastón de mando de comandante en jefe. Jamás. Se lo juré en las calles de Venezuela. Porque es el bastón de mando de la fusión popular militar policial para hacer la revolución del siglo XXI. La revolución bolivariana y socialista del siglo XXI. Que nadie se equivoque con Venezuela. Nadie se equivoque con Venezuela. Venezuela seguirá su camino de independencia, construyendo su propio modelo político, social, económico, cultural, militar. Nuestro propio modelo. No seremos esclavos de nadie. De nadie. Con este bastón de mando que llevo, tengo la responsabilidad colectiva de
garantizar las victorias presentes y futuros, general Sorondo Arrieta. Hoy el gobierno decadente de los Estados Unidos de Norteamérica sacó lo que ellos llaman sanciones contra un grupo de eminentes hombres de nuestro país, líderes populares, escritores, literatos, dirigentes políticos, contra un grupo de líderes militares, excelentes profesionales, y contra un grupo de líderes policiales, para golpear la fusión popular militar-policial. Yo los he invitado a este acto porque he dado la orden de crear en los próximos días la condecoración, la alta condecoración de la República, que llevará el nombre de Victoria de Ayacucho, la gran victoria de Ayacucho, y le voy a colocar la condecoración que estoy creando con el nombre de los 200 años de la gran victoria de Ayacucho a cada uno de estos hombres, de estos seres que han sido hoy agredidos. Si no fuera tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer. Porque aunque es lo que provoca, yo sé que estos hombres que están aquí, los invito a que se pongan a mi lado. Líderes políticos, civiles, líderes militares y líderes policiales. Quiero tenerlos a mi lado para que en un solo abrazo le hablemos al país. Aquí están. Eminentes profesionales. Ustedes conocen algunos son más públicos que otros. El ministro de Planificación, vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, que ha conducido exitosamente y de manera ejemplar y única la consulta popular para el plan de las 7 transformaciones y la conformación del bloque histórico. Por ejemplo, el intelectual venezolano, escritor, que lleva la voz cantante de Venezuela contra las sanciones, que sospechosamente no estaba sancionado, William Castillo, aquí está. Estos líderes militares que ustedes ven aquí, él es comandante del ejército, y hoy comandante del Servicio Bolivariano, SEBIN, Mayor General Alexis Rodríguez Cabello. El nuevo comandante es comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, nuevo comandante de la Casa Militar y del eficiente y eficaz DGCIM, que le ha garantizado la paz a este país todos estos años, el Mayor General Marcano Tábata, bolivariano, hasta la última célula de su ser. El almirante Aníbal Coronado, presente aquí, de las jóvenes generaciones militares. Hoy ministro del Poder Popular para la Presidencia. También se incorpora. Por allá veo también al general Rubén Santiago, comandante de la gloriosa Policía Nacional Bolivariana. Presente, los felicito por esta sanción. Son condecoraciones en tiempos de Junín y en tiempos de Ayacucho. También tenemos por aquí faltan 3 que no pudieron llegar. Daniela Cabello,
joven venezolana que está abriéndole camino a las exportaciones de nuestra economía. Qué insensatos son. Creen que van a parar las exportaciones de Venezuela al mundo. Ahora es que vamos a producir y exportar más productos para el mundo. Mi saludo a Daniela, que está por allá en la Feria Mundial de Comercio de Estambul. A Julio García Serpa, el nuevo ministro de Servicios Penitenciarios, que desde que lo nombré, lo que hizo fue capturar a los cabecillas pranes que pretendían armar alboroto, plomo y muerte en ciudades del país. Bien merecida la sanción, Julio García Serpa, porque has cumplido con tu papel. Igualmente al poeta, escritor, hombre sensible, ministro del Poder Popular para Comunicación y vicepresidente de Gobierno para la Comunicación, Alfred Nazaré Ñáñez Contreras, que además lo sancionan y le ponen un alias, el apodo que le decía sus amigos de la escuela, el Chucho. Presente. Se encuentran también presentes aquí el patriota revolucionario, mayor general, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, gloriosa Milicia Nacional Bolivariana, Orlando Ramón Romero Bolívar. Lo felicito también. Se encuentra entre nosotros también el mayor general José Alfredo Rivera Bastardo, viceministro de Servicios de la Defensa, patriota, valiente, bolivariano. Así es. El mayor general Dilio Rodríguez Díaz, actual comandante de la Red y Capital, y que le garantizó a Caracas la paz cuando vino el ataque fascista de la Sayón y del viejo González Urrutia el 29 y 30 de julio. Los felicito. Esto es una condecoración. Igualmente el general de división Carlos Eduardo Axter Villamizar, comandante de la SODI Miranda. Felicitaciones. No han podido ni podrán. Felicito también a el general de división Ángel Daniel Ballestrini Jaramillo, comandante de la SODI Aragua, donde estamos. Felicito también por esta sanción al general de división Luis Gerardo Reyes Rivero, comandante de la SODI Yaracuy. Traidores nunca. Felicito al general de división Pablo Ernesto Lizano Colmenter, comandante de la SODI Barina. Leales siempre. SODI Barina. Al general de división Jesús Ramón Fernández Alayón, segundo comandante y jefe del Estado Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Triunfar, mi comandante jefe! Triunfar siempre. Correcto. Igualmente felicito a el general de división Alberto Alexander Mateus Meléndez, director de la División Logística de la Guardia Nacional Bolivariana. Así es. Al general de brigada José Junior Herrera Duarte, comandante de la zona número 43, capital de la Guardia Nacional Bolivariana, a garantizar la paz. Mayor general Villamizar Gómez, que era jefe de la REDI los días del ataque fascista, y le garantizó a nuestro pueblo la paz. La paz, Villamizar. Seguir adelante con mucha fuerza. Así que igualmente a la diputada América Valentina Pérez Dávila, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la Juventud. Así que anuncio la creación de esta alta condecoración de nuestra República, que llevará la fuerza de el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Será la condecoración por los 200 años de la gran victoria de nuestro ejército en Ayacucho, y yo le cambio las sanciones ridículas del imperio por la condecoración de nuestra victoria hace 200 años. Y gritamos ante el imperio con mucha fuerza:
Chávez vive. Independencia y patria socialista. Leales siempre. Autorizado, general. Creo que me estoy equivocado con respecto a mi mayor general. Creo que está en el DGCIN. Sí, creo que está en el DGCIN. Estaba viendo ahí los cargos. Creo que está en el DGCIN. Fue pasado el DGCIN. Bien. Ahora vamos a entrarle a un tema que me pareció... Yo el día jueves estaba de verdad emocionado, escuchando cada una de las exposiciones. Luego se le dio lectura. Yo tengo la ley, lo que se le cambiaron fueron unas palabras, por ejemplo, bienes inmuebles, pero estaba bien emocionado porque esta ley, la ley Libertador Simón Bolívar, no solamente surge como respuesta al insulto, no solamente de los gringos, de sacar una ley y ponerle el nombre de Bolívar, en contra del pueblo venezolano, en contra de la patria de Bolívar, sino que también es una respuesta a sucesos que ya el pueblo venezolano, digamos, todo nuestro pueblo estaba molesto, porque siempre el pueblo nuestro decía, epa, ¿qué hacemos con la impunidad? Porque las leyes, por eso es que el presidente se empeña en darle fuerza al artículo constitucional, el artículo 130, que dice: los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Y luego, por ende, también entra para fortalecer también el 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. Para ello, y viendo que, voy a comenzar con esto, viendo que la oposición venezolana, cada vez que se acercan elecciones, o cada vez que se acercaban elecciones, vamos a ponerlo en pasado, tiempo pretérito, cada vez que se acercaban unas elecciones, ellos jugaban digamos, al vamos a negociar, vamos a sentarnos en una mesa, mandaban sus interlocutores. Generalmente no eran ellos los que mandaban los interlocutores, sino los gringos, que son los que siempre trataron de jugar digamos, a la desestabilización por medio de estos llamados a las negociaciones. El presidente Nicolás Maduro, que es un hombre de paz, que es un hombre que no tiene ningún problema en aceptar el diálogo, porque si algo ha hecho el presidente Nicolás Maduro ha sido llamar al diálogo, incluso en situaciones muy graves, en situaciones en donde el decreto Obama y las demás sanciones o demás medidas coercitivas unilaterales criminales empezaron a hacer mella sobre la economía. Pero el presidente siempre dispuesto al diálogo para tratar de traerle paz al pueblo venezolano. Vean ustedes, ahora sale esta ley Bolívar. Hay unas cosas que yo no me río, a mí eso me da indignación, no solamente el hecho de insultar a nuestro padre de la patria, al libertador Simón Bolívar, sino uno tiene que darle vuelta a la cabeza y decir, ¿a quién se le ocurrió allá en Estados Unidos de sancionar, por ejemplo, a Daniela Cabello? Entonces,
y sancionar a América Pérez por ser vicepresidenta de la Asamblea Nacional y por ser un cuadro joven de la Revolución Bolivariana, incluyendo a Pedro Infante, que también son estos cuadros jóvenes que se han ido formando. Por ejemplo, el caso de Pedro Infante, que se formó en las cohortes en Cuba. Es un hombre que tiene una experiencia, a pesar de su corta edad, Pedro Infante tiene una experiencia que ahorita mismo estamos en una comisión que vamos a volver otra vez a tocar, que es el tema del robo de Citgo. Pero es un hombre activo en el momento que estamos allí opinando, estamos metidos en esa comisión, entre ellos estoy yo. El hecho claro es que ellos buscan quebrar emocionalmente a las personas. En el caso de los jóvenes, ellos creen que van a quebrar la voluntad de los jóvenes. Y en el caso de los militares, más rápido se equivocan de nuestros militares, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque pretenden quebrar la moral de nuestro alto mando y de los que son más relevantes, los que son los comandantes de SODI, de REDI, o los comandantes de los diferentes estamentos, en este caso de la Marina, de la Aviación, de la Aviación Aviación Bolivariana, la Fuerza de Aviación, a la Fuerza de Armada, la Guardia Nacional, la milicia y el Ejército. Ellos quieren quebrarle el espinazo individualmente a las personas para que las personas se sientan intimidadas. Y lejos de provocar intimidación, lo que provocan es indignación. Indignación. Y más indignación provoca cuando nosotros hacemos, yo quisiera, así el presidente ha hecho varias, siempre él hace como un análisis cronológico de, por ejemplo, en el caso cuando estuvo hablando en la Asamblea Nacional, hizo un análisis cronológico desde el momento en que la Constitución fue discutida, debatida, llevada al pueblo, que eso no había sucedido jamás, y llevada a referéndum para que el pueblo, primera vez en Venezuela, que se llevara la Constitución para que el pueblo lo aprobara. Yo quisiera que, así como o sea, en algún momento yo le sugeriría aquí, humildemente, al presidente, que se haga una especie de cronología de las veces que el presidente accedió a ir a una mesa de diálogo. México, República Dominicana, Noruega. Hay que hacer un análisis, pues, porque en todas las veces que se hicieron, se sentaron en mesas de negociaciones, siempre ocurría lo mismo. Llegaban a las elecciones y cuando llegaban a las elecciones, primero desconocían los poderes, desconocían el poder electoral, desconocían el Tribunal Supremo de Justicia, desconocían a todo el mundo, mientras no ganaran, porque si ganaban, lo aceptaban. Primero eso. Segundo, inmediatamente la guarimba, la violencia, activar la violencia en contra del país, en contra del pueblo. Tercero, el acompañar a los gringos en la aplicación, es más, acompañar y pedir las medidas coercitivas unilaterales criminales en contra del pueblo venezolano. Esos no pueden llamarse venezolanos. Simple. Los tipos son unos criminales y son genocidas, están cometiendo un delito de lesa humanidad. Por si no lo saben los gringos y por si no lo sabe usted del pueblo venezolano, las medidas coercitivas en el momento en que provocan la muerte de los habitantes de un país ya inmediatamente se convierte en un arma, es decir, en un delito de lesa humanidad, que no prescribe, ¿verdad? Entonces, había que hacer algo. Había que hacer algo porque el pueblo ya es molesto, porque, ok, está bien, el presidente siempre de buena fe acudía a
a las convocatorias y decía vamos al diálogo, vamos al diálogo. Convocaba al diálogo cada vez que se llegaba a un acuerdo para sentarse en la mesa y resulta que ellos siempre terminaban dándole una patada a la mesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que endurecer las leyes, porque las leyes, teniendo estos dos artículos, 130 y 131, que son artículos claros y precisos, la ley, aguas abajo, generalmente era evadida. Y ese era un problema que nosotros teníamos que solucionar. ¿Por qué? Porque venían impunemente, actuaban en guarimbas, actuaban en eventos terroristas, utilizando no solamente niños, sino que utilizando pranes, utilizando delincuentes, pagándole a delincuentes para crear las condiciones de desestabilización del país. Entonces se lleva a cabo esto, pues se hace una consulta, se va al pueblo, Mogollón, el diputado Mogollón y otro grupo de camaradas, abogados que están con nosotros, hacen vida con nosotros en la Asamblea Nacional y conjuntamente con quienes hacen vida también con nosotros en la Asamblea Nacional, teniendo nuestras diferencias. La oposición venezolana también debatió esta ley. Vean la importancia que tiene esta ley para buscar la paz, para proteger al pueblo venezolano, para enfrentar el bloqueo y para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales criminales, y porque ya llegó la hora pues en que no se puede seguir aceptando que estos señores terminen impunemente, no solamente provocando daños al país, daños a las infraestructuras, sino también por producto de esas convocatorias a la violencia que sigan existiendo muertos. Como decía Diosdado, lo dijo en más de una oportunidad, y el presidente Nicolás Maduro también, no puede haber más sangre. No tiene por qué haber más sangre. Entonces vamos a ver la aprobación de la Ley Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo. Vamos a verlo. Rueda. Las últimas informaciones que tengo de algunos amigos es que pareciera que en el Capitolio en Washington hay mucho nerviosismo. Están pendientes de la televisión, de la ANTV y de Venezolana de Televisión, porque están pendientes de lo que hoy va a pasar aquí en esta sala. Hay mucho nerviosismo también en la oficina Oval, porque saben que las decisiones que han tomado en los últimos días, en las últimas horas, como es la sanción a 21 altos funcionarios de nuestro gobierno, a parlamentarios, a altos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lejos de disuadir, lejos de amedrentar a nuestro pueblo, lo que ha hecho es unificarlo. Y lo que va a tener de respuesta es precisamente la Ley Libertador Simón Bolívar, para que aquí pongamos las cosas en su lugar y podamos decir, ya basta. Queremos decir, sí, que hay una relación política que nosotros debemos hacer con toda claridad. En este momento y a partir de esto se acabó aquello de una derecha que es capaz de ir a elecciones y después anda haciendo guarimba, que es capaz de levantar la bandera de una democracia mientras prepara golpes de Estado, que es capaz de decir que en Venezuela hay una dictadura mientras se pasean por todo el país con un candidato presidencial de pacotilla como el que tuvieron en este año de 2024. Es necesario
que nosotros ratifiquemos los contenidos principistas del 130 constitucional, pero además de eso, los contenidos que vienen precisamente del pensamiento político de Simón Bolívar, del pensamiento político de Hugo Chávez. Creo que estos compañeros han sido sancionados y nosotros rechazamos esas sanciones. Nosotros no es que aquí nos vamos a reír de eso, no es que nosotros vamos a hacer una guachafita de eso, nosotros vamos a responder con la fuerza que tenemos que responder en los terrenos que tengamos que responder. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión esta ley para la protección de nuestro pueblo, para la protección de nuestro territorio, para la protección de nuestra soberanía, para la protección de nuestra historia, para la protección del legado que dejaremos a las generaciones por venir, para desagraviar el nombre del más grande hombre que haya conocido la historia de este continente. Tan grande su legado, tan grande su ejemplo, tan grande su gesta libertaria, que aún más de 200 años después, el imperio que le temía y aún le teme, el imperio que le odiaba y aún le odia, insiste en intentar mancillar su nombre. Cuando levanten la mano, diputadas y diputados, aprobando esta ley, asúmanse porque lo son hijas e hijos del libertador Simón Bolívar y de los libertadores de América. Asúmanse porque lo son gente digna, gente decente, gente libre, gente independiente. Asúmase porque lo son dignos representantes de la gesta de los libertadores de América. Las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, vamos a aprobar también el carácter orgánico. Se aprueba por unanimidad la ley. Se declara sancionada la ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Padre de esta tierra irredenta, de esta tierra libre para siempre, a la que desataste sus cadenas con tu espada. Venimos a rendirte el homenaje cotidiano. Venimos a decirte que no cesan los intentos de detener la furia libertaria que expulsó el imperio español para siempre de esta tierra. Nuevos imperios, pero con la misma hazaña. Pero tú sabes que mucho más grande es el fervor con el que el pueblo de Venezuela levanta tus mismas palabras. Y cuando dice viva la libertad, está diciendo viva Bolívar. Hoy venimos a entregarte y a rendirte cuentas que hemos aprobado la ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa y protección del pueblo de Venezuela, para que se entienda de una vez y para siempre que no continuaremos tolerando ningún tipo de agresión contra ningún venezolano, contra ninguna venezolana, contra nuestra patria, contra nuestro pueblo, contra nuestros símbolos, contra nuestras costumbres, contra nuestro derecho a vivir en paz, contra nuestro derecho a desarrollar libremente nuestra economía, contra nuestro derecho a cuidar y proteger a nuestra gente. La ley libertador Simón Bolívar, una ley antibloqueo en defensa de la justicia para la paz. Está calientica, hay que explicarla, llevarla por todos lados. Debe llegarme oficialmente. Una vez que llegue, la revisaré y convocaré al pueblo de Venezuela para que el pueblo, en una gran manifestación popular, militar, policial, juntos le pongamos la firma de el cúmplase, el ejecútese, se publique en Gaceta Oficial y esta ley poderosa comience a dar sus beneficios de proteger la paz de Venezuela. Esto es una gran ley por el derecho a la paz, por el derecho a la vida,
y de protección especial. Antes de leer la ley y saborearla, esa ley hay que saborearla. Primero que nada, hay que entender que la ley antibloqueo que se puso en el año 2019, 2019, cuando estábamos antes de la pandemia, que se puso la ley antibloqueo, esta ley va a reforzar a la ley antibloqueo. Ahora, antes de leerla y saborearla, pues yo la saboreo cuando la leo, yo quiero recordarles algo, ¿no? Una cosita que escribió Mao aquí. Para los desesperados. Esto dice mucho para los desesperados, ¿saben? Decía Mao Zedong, que dice, debemos inflamar a todo el pueblo con la convicción de que China pertenece al pueblo chino y no a los reaccionarios. Hay una antigua fábula china llamada El Viejo tonto que removió las montañas. Cuenta que hace mucho tiempo vivía en el norte de China un anciano conocido como el viejo tonto de las montañas del norte. Su casa miraba al sur y frente a ella, obstruyendo el paso, se alzaban dos grandes montañas, Taiyang y Guangwu. El viejo tonto decidió llevar a sus hijos a remover con azadones las dos montañas. Otro anciano conocido como el viejo sabio los vio y riéndose les dijo, qué tontería, es absolutamente imposible que vosotros, siendo tan pocos, logréis remover montañas tan grandes. El viejo tonto respondió, y de esto tenemos que aprender nosotros. Después que yo muera, la seguirán removiendo mis hijos. Cuando ellos mueran, quedarán mis nietos, y luego sus hijos y los hijos de sus hijos, y así indefinidamente. Aunque son muy altas esas montañas, no crecen, y con cada pedazo que le sacamos, se hacen más pequeñas. ¿Por qué no vamos a poder removerla? La lucha, lo dijo el comandante Chávez, lo repitió 1.000.000 de veces. La lucha es larga. Y lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, que ya el presidente firmó la ley, esa ley tiene que ir a Sala Constitucional para terminar de ser aprobada y ser publicada en Gaceta para su aplicación. Esa ley es un paso gigantesco en cuanto a la protección del pueblo venezolano y a la protección de la patria y nuestra soberanía. Créanme. Vamos a ver en el podcast que tiene el presidente Nicolás Maduro, el podcast De Repente, con Nicolás Maduro De Repente, hicieron unas observaciones que quiero ponerlas. Sobre todo me encantó la observación que hizo Silvia Flores. Estuvo muy, muy, muy buena. Porque yo no soy abogado, pero tú interpretas rápidamente lo que es el espíritu de esta ley. El espíritu. Vamos a ver primero este video, luego les voy a leer la ley. Rueda. Y es una ley con un perfil institucional, constitucional, institucional, de orden, de poner orden y de establecer los límites de lo que es una actitud de vendepatria de un pequeño sector que hace política dentro del país, pretende desestabilizar al país y pretende que no pase nada, y después dicen que son inocentes, después dicen que ellos no fueron culpables y que convierten toda su labor oposicionista, se convierten en lacayos, unos cigüí del imperio estadounidense para hacerle daño a Venezuela, para traer mercenarios, para organizar grupos terroristas, comanditos violentos, para matar gente, para buscar un golpe de Estado, para buscar una invasión, y salen a apoyar
esta ofensa del Congreso de Estados Unidos, una ofensa histórica que nunca se habían atrevido a hacer, que es hacer una ley para bloquear la economía venezolana, para agredir a Venezuela. Es una ley de guerra contra Venezuela y han pretendido ponerle el nombre de nuestro libertador Bolívar. Eso ha generado una indignación gigantesca en Venezuela y en el mundo. Yo he recibido cartas y mensajes de mucha gente en el mundo, indignado por la ley, el contenido, pero por la gran ofensa de pretender agredir a la cuna del libertador, esta cuna que está aquí, Venezuela, con el nombre del libertador, una ley colonialista. Yo le he llamado la ley basura, que se escribe con B, también con B mayúscula, pero es la B de la basura. Es una ley que pasará a la historia como una de las agresiones. Y además es una ley donde sale esta señora criminal que encabeza el fascismo en Venezuela, la Sayona, sale el señor González Urrutia, un cobarde, borrachón, que está allá en Madrid a pedir la ley, a que se apruebe la ley, a apoyar la ley, y pretenden que no pase nada. Así que me alegra mucho que ustedes hayan reaccionado como Poder Legislativo del país, la han aprobado. He estado viendo por televisión los debates y bueno, bienvenidos aquí en el sofá. Pero es importante que la ley la aprobó también la oposición votó junto con nosotros, casi todas, salvo un apátrida vendido que no apoyó la ley, ¿no? Y que es una legislación que cambia un tiempo, así como esa del antibloqueo se hizo en un momento en que necesitábamos reaccionar porque el nivel de la agresión era mayor. Esta marca también un precedente porque avanza en la legislación para que el pueblo venezolano se pueda defender. Después del 18 de noviembre, hace 10 días, fue que el Congreso de los Estados Unidos, en su carácter extraterritorial, imperialista, aprobó esta ignominiosa ley que nace de la gusanera mayamera. Entonces, nosotros nos vamos indignados a la consulta pública, que los procesos de la Asamblea Nacional actualmente, más que de consulta pública, son de construcción colectiva. Y la gente, y nuestro pueblo indignado en todas las plazas, nuestro pueblo se lanzó a las plazas Bolívar de todo el país con los distintos diputados, bueno, a hacer propuestas, a trabajar. Cuando armamos, en base a la consulta pública, vamos al informe final y empezamos a construir la ley, salen 4 elementos principales. El que está diciendo la diputada Tania, la gente pide justicia, es decir, la justicia de las víctimas de las sanciones, que somos todo el pueblo venezolano. Entonces, en esta ley, la gente en ese mismo espíritu nos decía, estamos resistiendo, pero que no haya impunidad. Y entonces, que no haya impunidad. Entonces decían, ¿cómo una persona que aprueba sanciones, que hace todos estos delitos económicos, políticos, que es un crimen de lesa humanidad, que la ley lo determina, que las sanciones son crímenes de lesa humanidad, contra el pueblo venezolano, después no puede ser juzgada? O sea, no puede ser juzgado porque ellos arteramente y dolosamente evaden la justicia, evaden el proceso. Entonces esta ley abre un camino para que aquellas personas que arteramente, dolosamente no quieran someterse al proceso judicial que se les abre por traición a la patria, al apoyar potencias extranjeras para imponer sanciones, bueno, con la debida defensa pública, notificados después de un tiempo prudencial, bueno, el pueblo venezolano, el sistema de justicia venezolano pueda juzgarlos en ausencia, como los traidores a la patria que son. Correcto. Y tipifica todos los delitos, ¿verdad? Sí, presidente. Que tiene que ver con llamar a sancionar al país, apoyar leyes extraterritoriales que agredan la soberanía económica, política de Venezuela, llamar a invasiones, tipifica todos los delitos con más precisión. Sí, presidente, ese mismo. Igualmente dice que el delito de traición a la patria, o sea, quien comete traición a la patria de esta manera, de una vez se espera, se le solicita al juez que le aplique la pena máxima de 30 años sin beneficios procesales. Correcto. ¿La pena máxima quedó en 30 años? No, la pena máxima corporal, que es 30 años, que establece la Constitución, pero que se le aplique. Y el tema de la inhabilitación política, ¿cómo quedó? Que fue un tema que fue tratado por todas las agencias de noticias internacionales, que se estaba proponiendo una inhabilitación política fuerte, severa, extensa. Sí, presidente. La inhabilitación política por esta ley se accede de 2 vías. Por la vía judicial, bien sea por sentencia de un tribunal que juzgue a una persona y lo determine culpable de traición a la patria, lo puede como una segunda pena accesoria a la pena de prisión de 30 años, le pone una inhabilitación política de 60 años. 60 años, el doble de la pena máxima que contemplan las leyes venezolanas. Pero también existe la posibilidad de
de la inhabilitación por vía administrativa. A través de la Contraloría General de la República se le impone una pena también hasta por 60 años. O sea que en este proceso me gustó mucho el concepto que utilizaste, que no solo es un proceso de consulta, es un proceso de construcción colectiva con el hombre y la mujer de a pie, que estamos nosotros perfeccionando, puliendo y ampliando. Es uno de los pocos países que eso se hace, que una ley sale al debate público. Solamente lo he visto en Cuba, lo he visto en Nicaragua, en China también me cuentan que muchos instrumentos jurídicos son debatidos en algunas instancias. Nosotros le hicimos seguimiento a todo el debate que dio la Asamblea Nacional a esta ley, a la consulta pública que se hizo y a las opiniones del pueblo, que es bien importante, como ustedes lo están diciendo, ¿no? Si se quiere que haya un consenso también nacional del pueblo. El pueblo quiere justicia, pide justicia y no a la impunidad. Es un consenso. Y eso lo recogió la Asamblea Nacional, los diputados y diputadas. Ese es un elemento principal que fue para la aprobación de esta ley. Y completamente de acuerdo. Los que traicionan a la patria, que es un delito tan grave como uno de los más graves que contempla nuestra legislación penal, los que incurren en ese delito, como dice Tania, se van del país, le tratan de hacer un daño a la República y se van a esconder con otros cómplices que tienen por fuera y hacer daño entonces desde afuera. Hacen daño desde adentro y después se van a hacer daño desde afuera. Entonces no es justo que un juicio se paralice porque el agresor busca la impunidad de esa manera. Entonces, bien apropiado que con la aprobación de esta ley se pueda juzgar en ausencia, porque el derecho a la defensa, como lo dice nuestra Constitución y nuestra legislación, es un derecho. Y el derecho se ejerce o no se ejerce, eso depende de la persona. Si no quieres ejercer tu derecho a la defensa, nadie te va a obligar. Pero tampoco puedes paralizar al sistema de justicia, no puedes paralizar a un Estado, a un país, a los agraviados, a los que son afectados por una acción delictiva. Entonces, bien apropiado que se pueda juzgar en libertad. Si quiere venirse a defender, todo el debido proceso abierto para que se defienda. Si no se viene a defender, están los mecanismos que también contempla nuestra legislación, que no lo contempla en otra parte del mundo. Aquí se le pone un abogado gratis, se le pone un defensor público gratis para que lo defienda. Y el juicio continúa y tiene que haber una condena para que haya justicia y no haya impunidad. Correcto. Y con respecto a la inhabilitación, completamente de acuerdo, tiene que ser administrativa y penal. Porque una persona que le inflinja un daño tan grande a la República, después no puede venir a querer ser diputado, concejal, presidente o gobernador o alcalde. ¿Qué es lo que dijo Mogollón, Cilia? Es una ley en defensa de las víctimas. En defensa de las víctimas. En protección a las víctimas. Presidente, que esta ley tiene dos innovaciones más. Y es que esto obligaron al pueblo venezolano, a los diputados y al pueblo en la consulta a revisar profundamente la Constitución, porque ellos en el proceso de traición a la patria y de agresión sin medida se han inventado nuevos delitos que no se tenían previsto cuando... No estaban tipificados. No estaban tipificados. En la Constitución sí estaba como que abierta la puerta, pero no tipificado. Por ejemplo de eso, la Contraloría General de la República tradicionalmente sanciona a sus funcionarios públicos. Pero ¿qué ha pasado? El artículo 65 de la Constitución establece que quien dañe el patrimonio de la nación, así no sea por su funcionario público, es un traidor a la patria. Entonces, ellos combinan todas las formas de lucha contra nosotros, contra el pueblo venezolano. Entonces, tienen quienes nos atacan con las sanciones, tienen quienes que vienen con la cara muy lavada, que se beneficiaron de eso, a tratar de ejercer un cargo público, o sea, desde una organización que no necesariamente sea un partido o un partido en sí, y no podían ser sancionados. Ahora sí, ahora con esta ley, si usted apoyó sanciones, se alió con gobiernos extranjeros, con fuerzas mercenarias, aunque no haya ocupado un cargo público, usted puede ser inhabilitado por 60 años. Es una ley progresista, una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad, era una ley necesaria, y si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontraapretamos la marcha para hacerle bien al pueblo, proteger a la gente, fortalecer la institucionalidad. Con la ley, el orden y las instituciones, vamos hasta Marte. Vamos para adelante. No, que es importante que el pueblo sepa. El artículo 7 dice a quiénes les aplica esta ley.
¿A quiénes les aplica? 1. A quienes promuevan, soliciten o respalden la imposición de medidas coercitivas unilaterales. 2. A quienes desconozcan los poderes públicos. Varios de ellos entran en esta lista de quienes desconocen los poderes públicos. 3. Quienes colaboran con organismos funcionarios u oficiales extranjeros, de potencias extranjeras. 4. Los que participan directa o indirectamente en ejecución de medidas, por ejemplo, como el robo de Citgo. A todos ellos les aplica esta ley. 5. Los que extorsionan a partir de las medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, a empresarios. Bueno, como el tal Paparoni, un bandido, es uno de los elaboradores de esta ley. Paparoni. Él cree que no sabemos, lo sabemos todo de ti, Paparoni. El Smolansky, el Carlos Vecchio. Así es. El tren de Washington lo llaman. ¿Ah? Aquí hay un tren de Aragua que lo estamos derrotando. Un tren de los Llanos, el tren de Washington, el tren de la Sayona. Es este trío, Leopoldo López, Julio Borges, la Sayona, el viejo gozón borrachón, González Urrutia. Bueno, esta ley los va a enjuiciar. Y sexto, presidente, los que piden invasiones. Los que invocaron el TIAR y piden invasiones como locos por las redes, por los medios. Y siguen pidiendo. También los agarra esta ley. Pero esta ley también incorpora a los extranjeros que vienen con acciones acá. Incluso a los extranjeros se le va a aplicar expulsión inmediata del país y también ley de extinción de dominio. Extranjeros que tienen negocio en este país y pretenden conspirar, atacar, financiar golpe de Estado, financiar magnicidio contra nuestro presidente u otros dirigentes de la revolución, también tienen que asumir responsabilidad ante la Constitución y las leyes venezolanas. Estamos en Con Maduro Live. Una cosa le voy a agregar allí, repitiendo. ¿Cuánta gente no se sintió frustrada cuando un familiar murió, producto de las guarimbas, producto, ¿se acuerdan aquellos cables, aquellos alambres que ponían degollados? Y después vieron libres a los que incitaron, a los que promovieron esos actos terroristas. ¿Eh? Entonces, ahora sí, ahora me meto para acá. Y vamos a leer la ley. Esta ley yo la disfruto, créanmelo. La disfruto. Voy a acercar un poquito para acá. Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Empiecen a grabar. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1. Ojo, si hubo cambios a última hora fue de forma. De una palabra que no se puso y se hicieron las correcciones allí mismo, contando con todos los diputados que estaban allí, incluyendo a los de la oposición, que por cierto, Tania dijo algo que yo solamente lo voy a dejar a la imaginación de ustedes. ¿Quién fue el único diputado que no levantó la mano? Uno. Sería bueno que supieran, para que sepan, ¿no? Para que sepan, porque ahí uno levanta la mano. En primera discusión no apareció por allí. En primera discusión. Pero en segunda discusión no levantó la mano. Y se dice revolucionario. No, revolucionario no, esa es la nueva ultraderecha. Dice, Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, capítulo 1, disposiciones generales. Objeto. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la nación, que atenten contra la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios, los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos humanos de la población, incluido su derecho a la paz y a un desarrollo económico independiente y sostenido. Ahora viene finalidad. Artículo 2. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad, primero, establecer mecanismos adicionales para resguardar
y proteger la soberanía, la nacionalidad, la independencia y la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales y los símbolos patrios como derechos irrenunciables de la nación con base en la doctrina independentista y antiimperialista del libertador Simón Bolívar. Segundo, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano y todos los derechos, incluido el derecho a la paz, de conformidad con lo consagrado en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, proteger la economía nacional frente a las acciones que afecten su desarrollo armónico, erosionen el nivel de vida de la población o impidan la libre administración o disposición del patrimonio de la República o sus entidades dentro y fuera del territorio nacional. Recuerden, Citgo. 4. Dotar a los poderes públicos de medios jurídicos ágiles y efectivos para el establecimiento de las responsabilidades penales y civiles para las acciones que atenten contra los derechos irrenunciables de la nación y los derechos humanos del pueblo venezolano. 5. Proteger los derechos de las víctimas de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas. De principios y valores. Artículo 3. Esta ley se rige por los principios y valores de la preeminencia de los derechos humanos, justicia, paz, independencia, libertad, legalidad, proporcionalidad, integridad territorial, soberanía, autodeterminación y corresponsabilidad. Orden público e interpretación. Artículo 4. Las disposiciones de esta ley son de orden público. En caso de dudas en su interpretación, se adoptará aquella que más favorezca la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluido el derecho a la paz, así como los atributos de soberanía, integridad e independencia de la nación, de conformidad con lo consagrado en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Deber de resguardar la patria. Artículo 5. Se declara contrario al deber de resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación previsto en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones contra la seguridad de la nación y del pueblo venezolano o la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población. Crimen de lesa humanidad. Artículo 6. Las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra la República Bolivariana de Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Los órganos y entes del sistema de justicia tienen el deber de tomar todas las medidas a su disposición para investigar, juzgar y sancionar a los autores y partícipes sujetos a la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela por la comisión de estos delitos. Recordemos que las Naciones Unidas proclamó las medidas coercitivas unilaterales, las proclamó como un delito de lesa humanidad porque provocan muerte. Muerte, ¿saben? Acciones contrarias a valores y derechos irrenunciables del Estado. Artículo 7. A los fines de la interpretación y aplicación de esta ley, se consideran actuaciones y acciones que ponen en riesgo la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela y que vulneran los valores y los derechos irrenunciables de la nación, entre otras las siguientes. Primero, la promoción, solicitud o respaldo de la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas por parte de estados, poderes o corporaciones extranjeras. Segundo, el desconocimiento de los poderes públicos,
legítimamente instaurados en la República Bolivariana de Venezuela. Se acabó esa manguangua de que no, yo no reconozco al CNE. ¿Cómo que tú no reconoces al CNE? Es el poder electoral. En la República Bolivariana de Venezuela, de sus actos o sus autoridades, así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de poderes públicos venezolanos, sus autoridades o entidades descentralizadas, territorial o funcionalmente. Esos que están montando por allá, eso es un delito. Montar una fiscalía fuera del país, montar un TCJ fuera del país, montar un gobierno aparte en Narnia, eso es un delito. La colaboración, tercero, la colaboración con organismos funcionarios u oficiales extranjeros dirigida a la imposición o agravamiento de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas, así como el desconocimiento de los poderes públicos o sus autoridades. Cuarto, la participación directa o indirecta en la ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas, incluyendo el desarrollo de acciones de extorsión contra empresas o empresarios nacionales o extranjeros, a fin de impedir la libre inversión en la República o generar obstáculos a la recepción de inversión, la libertad económica y el libre intercambio comercial internacional con la República Bolivariana de Venezuela. Estamos protegiendo hasta los que vienen a invertir con esta ley. El que venga a chantajear a una empresa que quiere invertir en Venezuela, una empresa extranjera, que no quiera meterse en política, que venga a invertir, y aparece alguien a chantajearlo, alguien de la oposición o alguien que quiera desestabilizar al país y amenaza o chantajea a esa empresa para que se vaya, está cometiendo un delito. Quinto, la participación, lucro o beneficio directo o indirecto en la ejecución de medidas administrativas o judiciales en jurisdicciones extranjeras dirigidas al aseguramiento preventivo, congelamiento, embargo, remate o confiscación de activos de la República. Sí, como número, el bloqueo de las cuentas bancarias, la entrega de dinero a estos señores, eso es un delito. O sus entidades descentralizadas territorial o funcionalmente, cuando dichas medidas fueran consecuencia de alguna de las conductas previstas en este artículo y no contaren con la autorización o aprobación de las autoridades legítimamente instituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Sexto, la promoción, solicitud o respaldo de acciones armadas o de fuerza contra el pueblo venezolano que afecten la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones o autoridades, así como ataques cibernéticos y tecnológicos por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras. Yo quiero agregarles algo, ¿no? Aquí. Vale la pena decirlo. Aquellas cableras que no estén transmitiendo correctamente, no estén tratando de cortar el flujo de información de canales del Estado, están cometiendo un delito. Si lo hacen ex profeso, están cometiendo un delito. Ya aprobamos la ley. Cuando salga en Gaceta, ya veremos cómo hacemos con eso, sobre todo en el tema de las comunicaciones. Capítulo 2, medidas de protección, deber general de protección. Artículo 8, los órganos y entes del poder público en el ámbito de sus respectivas competencias tienen el deber de adoptar las medidas legales, adecuadas, necesarias y proporcionales para proteger la soberanía, independencia, autodeterminación, integridad territorial, valores culturales y símbolos patrios de la República Bolivariana de Venezuela, así como los derechos humanos de la población frente a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejecuten las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley. Inelegibilidad. Artículo 9.
no podrán postularse a cargos de elección popular las personas que en cualquier momento antes de la elección, primero, hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas contra la población venezolana, los poderes públicos o sus autoridades por parte de un Estado, grupos de Estados o corporaciones extranjeras. Segundo, están entendiendo, ¿verdad? Hayan participado u obtenido lucro o beneficio directo o indirecto en la ejecución de medidas administrativas o judiciales en jurisdicciones extranjeras dirigidas al aseguramiento preventivo, congelamiento, embargo, remate o confiscación de activos de la República o sus entidades descentralizadas territorial o funcionalmente, cuando dichas medidas fueren consecuencia de acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley y no contaren con la autorización o aprobación de las autoridades legítimamente instituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Citgo, el oro nuestro en Inglaterra. ¿Se fijan por qué los opositores andan desesperados? Ahora hay que pintarse la boca, buscando lápiz labial. No es nada, son hasta malos, porque están ¿cómo se llama? Repitiendo, creo que es una serie de televisión que hasta mala era. Tercero, hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en acciones armadas o de fuerza que atenten contra la soberanía y la integridad territorial República Bolivariana de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones, autoridades, así como en ataques cibernéticos por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras. No podrán ser elegidos. Impugnación de candidaturas. Artículo 10. La impugnación de la postulación de una candidata o candidato por razones de inelegibilidad con base en el supuesto previsto en esta ley se interpondrá directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual resolverá con garantía plena del debido proceso y del derecho a la defensa de la candidata o candidato impugnado. Ya van a ver cómo es el tema con el pleno derecho, porque ahí hay gente que se iba, mire, se iba del país y no acudía a las citaciones y quedaban esos juicios fríos. Participación en medidas coercitivas unilaterales criminales. Artículo 11. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción o ejecución de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas contra la población venezolana, los poderes públicos o sus autoridades por parte de un Estado, grupo de Estados o corporaciones extranjeras, será sancionada con prisión de 25 a 30 años y una multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. 25 a 30 años. Actos contra la soberanía e integridad territorial. Artículo 12. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos que atenten contra la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela o sus instituciones por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras, será sancionada con prisión de 25 a 30 años y multa por la cantidad de bolívares equivalente entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Artículo 13. Inhabilitación política. Hay dos vías de la inhabilitación política, la penal y la administrativa.
Artículo 13. La jueza o juez impondrá en sentencia condenatoria por los delitos previstos en esta ley la pena accesoria, no se podía poner perpetua, se pone la pena accesoria de inhabilitación política hasta por 60 años. También se puede hacer por Contraloría. Esto es lo penal. ¿Ok? Expulsión de extranjeros. Está muy buena esta. Habían unos artículos donde decíamos, bueno, vamos a levantar las dos manos. Artículo 14, expulsión de extranjeros. Todas aquellas personas naturales de nacionalidad extranjera que cometan alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley podrán ser sujetas a la medida de expulsión establecida en las leyes migratorias, así como de prohibición del ingreso al territorio nacional. Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Esa es otra bien interesante, porque antes se inhabilitaba al que era funcionario público, ahora no. Artículo 15. Corresponde a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, acordar de oficio o a instancia de parte la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de las personas naturales que hayan cometido acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley, que hubieran causado perjuicios al patrimonio de la República de acuerdo con la gravedad de los daños producidos. La inhabilitación será notificada a través de cualquiera de los medios disponibles para tal efecto. Contra la medida acordada podrá interponerse recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió el acto dentro de los 15 días hábiles siguiente a la notificación o el recurso de nulidad ante la Sala Política Administrativa Tribunal Supremo de Justicia dentro de los 180 días siguientes a la notificación. Otro artículo que es bien bueno, imprescriptibilidad. Artículo 16. Las acciones para investigar y sancionar los delitos previstos en esta ley serán imprescriptibles y de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No aplicación de fórmulas alternativas. Artículo 17. En los procesos penales desarrollados para investigar y sancionar los delitos previstos en esta ley, no serán aplicables las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Eso le va a doler a más de uno. Proceso aplicable. Artículo 18. El proceso para la investigación y la sanción de los delitos previstos en esta ley se desarrollará conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. En caso que el procesado o procesada y procesado, acusada o acusado en estado contumaz, se niegue a asistir a la audiencia preliminar o a las audiencias de juicio oral y así conste en auto, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a celebrar la audiencia respectiva con su defensora o defensor si asiste, o en su defecto con una defensora o defensor público que se le designará a tal efecto. Se acabó esa vaina de que se iban y enfriaban los juicios. Entonces no se podía seguir el juicio, porque no había presencia. Ahora no. Te fuiste, de todos modos estás juzgado. Presentes abogado, estés donde estés. Si no asistes tú y enfrentas, te pones en auto. Si no asiste tu abogado, nosotros ponemos un abogado de la Defensoría Pública. Listo. Se le están resguardando y preservando todos los derechos a la defensa. Pero se acabó eso de agarrar y de salir corriendo. No, señor. Extinción de dominio. Esta es otra cosa bella, preciosa, linda, hermosísima. Artículo 19. Las conductas previstas y sancionadas en esta ley se consideran como actividades ilícitas de delincuencia organizada
y están sujetas al procedimiento de extinción de dominio de conformidad con la ley que regula la materia. Extinción de dominio es que lo que tengas pasa al Estado. Responsabilidad civil, artículo 20. Sin perjuicio y con independencia de la responsabilidad penal aplicable, la persona que incurre en alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta ley responderá civilmente por los daños causados. Va a tener que pagar los daños que causó. Usted reventó una Santa María, reventó una vidriera, usted tiene que pagar esa vaina. Divulgación de mensajes. Esta es muy buena también. Artículo 21. Los prestadores de servicios, señores cableras, radio, televisión, prensa, los prestadores de servicios de radio y televisión que le difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas, unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria, y Guerra Avisano mata soldados, de la concesión y multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. Se acabó también esa complicidad de los medios cuando agarran y se hacen los locos y meten propaganda criminal, pues eso es propaganda que afecta la paz y la paz mental de la gente. En el caso de los medios de difusión, medios electrónicos, redes sociales y medios impresos, se impondrá multa por la cantidad de bolívares equivalente entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. El procedimiento para la imposición de la multa a los proveedores de medios electrónicos será sustanciado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. En el caso de los medios impresos, el procedimiento será sustanciado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia, de conformidad con el procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Me había pasado algo por ahí, que tengo que decirlo. La inhabilitación por 60 años tiene dos vías. La penal, en juicio, y la administrativa desde la Contraloría, independientemente de si fuiste o no fuiste empleado de la administración pública. Supongan ustedes que es un privado que agarró y viene y entonces estuvo incurso en delito y se viene a postular para candidato. Está inhabilitado. Le cae inhabilitación. Si procede y comete estos delitos. Artículo 22. Medidas preventivas. En el acto de inicio del procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta ley o durante la sustanciación del mismo, la Administración podrá dictar las medidas preventivas que resulten necesarias para proteger los intereses tutelados. Registro Nacional. Artículo 23. Se crea un registro con carácter nacional en el cual se incorporará la identificación de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respecto de las cuales exista una presunción fundada de estar incursa en alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado, previstas en esta ley a los fines de imponer medidas económicas, restrictivas, temporales y de carácter administrativo dirigidas a mitigar el perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población. Las medidas a imponer podrán ser las siguientes. Por eso es que ellos andan locos comprando ahorita lápiz labial. Las medidas a imponer podrán ser las siguientes. Primero, congelamiento preventivo de activos. Segundo,
prohibición de contratar con la República o sus entidades, suspensión del Registro Nacional de Contratistas. Tercero. Y cuarto, prohibición de exportar o importar mercancía. Cuarto. Quinto, prohibición de realizar operaciones de compra o venta de inmuebles, vehículos, naves o aeronaves. Aquí se agregó lo de bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Sexto, prohibición de constitución de sociedades mercantiles. Prohibición. Civiles o la participación en entidades de sustrato patrimonial. No puede registrar empresa, pues. Se le acabó el pan de piquito. Y que conste, ¿no? Porque hay otra ley que es de la extinción de dominio, para que ustedes vean cómo una cosa tiene que ver con la otra, ¿verdad? No es que van a salir, entonces vas a nombrar a tu hijo por allá para que él monte la empresa. ¿No? O vas a nombrar a la secretaria, o vas a nombrar a Perenceo, que es amigo, y lo nombras tú. Eso no. Se investiga. Además, si el sujeto o entidad incorporado al registro nacional es de nacionalidad extranjera, podrá prohibirse su entrada al país, suspenderle las visas que se le hubieran otorgado o negar las que solicitare. La organización y funcionamiento del registro nacional será regulada por el reglamento de ley. Disposición derogatoria única. Se derogan todas aquellas normas de rango legal o sublegal que coliden con esta ley. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto fue aprobado el día jueves. Firmado, vi una noticia por ahí que el presidente Nicolás Maduro ya la firmó. Esa ley va a la Sala Constitucional. Luego se aprueba y se manda a Gaceta y se activa. ¿Por qué esta ley? Hágase una pregunta. Voy a hacer un ejemplo pequeño, chiquito. Pequeño. Suponga usted que Mario Silva y 5 mangazones, ¿verdad? Se les ocurre montar una guarimba aquí, en esta urbanización. Tranco las calles. Ya estoy cometiendo un delito. Y encima, no solamente quemo caucho, sino que monto una barricada. Y le tiro bombas molotov a la guardia cuando venga a tratar de abrir el paso. ¿A quién estoy perjudicando yo? ¿A mí? ¿O al pueblo? Y suponga usted que en medio de esa guarimba, a mí se me ocurre destrozarle la casa a 3, 4 vecinos de aquí. Agarro ese bate que está ahí, pase ese bate para enseñarlo. Supongan ustedes, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo. Que yo agarre este bate, ¿ves? Este bate, así. Este bate que tengo aquí, ¿eh? De la hojilla. Tome, compadre. Y a mí se me ocurre partirle vidrios de las ventanas. Si hay un negocito por ahí, una bodeguita, entro, la destrozo, la saqueo, le reviento allá, la quemo y después me voy. Me voy tranquilito, pues, para mi casa y digo, no, yo tengo derecho como dicen ellos, ¿no? Yo tengo derecho a protestar porque esta dictadura. Eso se acabó. Eso se acabó. Y yo quiero que ustedes se pongan, sobre todo los que todavía creen en estos que se van a pintar la boca de rojo carmesí. ¿Verdad? Yo quiero que ustedes se pongan en el lado de las víctimas, de los afectados, de los que le vienen a reventar la casa, de los que le matan a un familiar, de los que le trancan las calles y no pueden salir a llevar a los niños a la escuela, no pueden salir a comprar un mercado porque ahí hay unos zagaletones, unos criminales, terroristas, diciendo que tú no vas a pasar por ahí porque ellos están protestando contra el gobierno. Y fíjate, porque nosotros necesitamos
fortalecer el 130. ¿Por qué la inhabilitación política? Después que este señor, voy al mismo ejemplo que acabo de hacer, después que este señor ha hecho todos los destrozos aquí, se acercan las fechas de elecciones y yo me postulo a candidato, así como que si no ha pasado nada, como que si yo no hice nada. Y digo que ese es mi derecho, pues, a postularme. Cuando yo debería estar preso 30 años por terrorismo e inhabilitado 60 años, tanto en lo penal como en lo administrativo. Dígamelo. Yo quiero que se pongan en el puesto de las víctimas, ¿verdad? Ustedes mañana, porque las otras están fuera del país, mañana los que se van a pintar la boca, pregúntele por qué esa ley, por qué el gobierno revolucionario, para poder enfrentar a los gringos, para poder enfrentar a los traidores a la patria, a los que están empeñados en crear las condiciones para una invasión gringa, en donde va a salir afectado usted, señora, usted, señor, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo agarrar y aceptar que esa gente haga lo que le dé la gana y que yo no haga lo necesario para proteger a mi pueblo? Entonces, entiéndase. El 130 y 131 lo voy a leer de nuevo para que les duela. Métaselo en el cerebelo aquí atrás, se lo mete por aquí para que le llegue el razonamiento, ¿yo? A los guarimberos, a los que creen que van a quedar impunes de ahora en adelante cada vez que no se va a aplicar la ley. No se va a aplicar la ley. Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. ¿Por qué nosotros tenemos que estar bajo el escrutinio de la OFAC o de otro país? ¿Quiénes son ellos? Y están tratando de montar guerra de colores ahorita en todos lados. En Georgia ganaron las elecciones la oposición a la que se estaba entregando a la OTAN y a la Unión Europea, y salieron corriendo y dijeron, no, ahí no ganó ella, no ganó el candidato. Ganó inmediatamente la otra, desconoció las elecciones y llamó a Estados Unidos y a la Unión Europea que se metiera ahí. Que ellos salgan a decir que las elecciones allí no sirvieron, pues. ¿Quién? ¿Dónde están las actas de Donald Trump? ¿Dónde están las actas de Macron? ¿Dónde están las actas de Scholz? ¿Dónde están las actas de la Meloni? De todo este grupo del G7 a venir a estar diciendo que el señor Inmundo González es presidente. Yo no sé qué será de presidente. Todavía sigue diciendo que va a entrar al país, que venga. Nosotros tenemos que endurecernos y respetar nuestra soberanía, ¿saben? Yo no tengo por qué conversar. El diálogo tiene que ser entre iguales, ¿sabe? Si Estados Unidos quiere sentarse a hablar, tiene que sentarse a hablar. Y cuando Estados Unidos prometa algo, tiene que cumplirlo. Que no ha cumplido ni un punto de lo que le han puesto. Porque es Estados Unidos quien firmó esos diálogos. No fueron estos lacayos apátridas criminales, terroristas. Ni la Sayona, ni la Loca, ni el Inmundo. Ellos no fueron los que firmaron eso. Lo firmó Estados Unidos con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y cumplieron. Lo cumplieron. Ahora salen con el G7. Un hombre que está saliendo del gobierno y de repente el gobierno de Estados Unidos agarra y le dice a los del G7, vengan y aceptemos a Inmundo. Bien, ya basta. Nosotros estamos en un país libre, soberano, independiente. Y si algo nos dijo Chávez es que había que preservar la independencia. Y endureceremos las leyes como debe ser y serán aplicadas como debe ser. Porque ya basta. Le vuelvo a repetir, a quienes siguen a la lacaya, a la terrorista esta loca y al Inmundo, quienes lo siguen, háganse esa pregunta. Supongo que usted le matan a un familiar en una guarimba. ¿Qué usted estaría pensando ahora mismo, en este momento? Dígamelo. Por eso esa ley. Y esa ley preserva a las víctimas. Esa ley preserva nuestra soberanía y preserva la paz en nuestro país. Por eso la disfrutamos. Cantamos el himno nacional cuando la aprobamos. ¿Por qué?
porque le estamos respondiendo a un clamor popular, que cese la impunidad. Tolerancia cero, la aplicación de las leyes, y no eso de agarrar y encontrarnos con abogados que manipulan las leyes para ver cómo salen del embrollo. No, eso se acabó, se agotó. Por eso era tan importante. Yo dije, yo tengo que leerla, tengo que leérsela. De paso, ahí hubo unos cambios repito, de forma, unas palabritas menos, palabritas más. Como decía Jorge, que sobre no importa. El que sobre está, que incluso hasta que si se repetía una misma palabra de un artículo al otro, mejor todavía, para que lo entiendan mejor, pues. Para que después no salgan con que en este artículo no dice. Porque así es como nos vinieron en la Constitución del 99. Hubo un grupito que se llevaba la Constitución y agarré y le cambiaba las letras. Eso lo dijo Chávez y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. No, ahorita no. Y yo vi a Jorge allí, directo. Cuando ya voy, espérate un momentico, explícame bien este artículo. Después que ese artículo se llevó el debate a las calles, al partido, a las bases populares. Ven acá, vamos para acá, ¿qué te parece esta ley? Y aquí no se puede perdonar nada. Igual un extranjero que venga acá y pretenda mandar, porque eso es otra cosa. Lo dijo Diosdado el otro día. Es un tema de privilegio. No les basta con ganar dinero. Sí, un empresario está ganando dinero, pero no es el dinero, es el poder, el privilegio, el mandar, el tener un político como los tienen, como tienen a la loca, como tienen al otro, la pila de ladrones terroristas, criminales, y los tienen bajo la falda de todo el capital. ¿Quieren saber por qué andan locos? ¿Por qué quieren desestabilizar? Y andan con esa propaganda de lo del 10 de enero, que a mí lo que me da risa. El 10 yo me aparezco allá. Entonces, para todos, yo voy a esperar a que la ley la publiquen en Gaceta, que ahí sí ya tiene todas las correcciones que se le hicieron. Correcciones, repito, de forma. El espíritu principal de la ley es esto que ley. Protección de nuestro pueblo y defensa de nuestra soberanía. Preservación de nuestra independencia. Esa vaina no la quita nadie. Nadie. Ni que venga el que venga. Ni Don Trump, ni Biden, ni los cigüí que tengan ahí al lado. Ni que venga nadie. Y el año que viene, Dios mediante, nosotros entramos a los BRICS. Así que, muy agradecido a todos. Se está acabando el programa. Los quiero mucho. Espero que haya sido de su entendimiento la lectura de la ley Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y protección del pueblo venezolano. Chao, nos vemos el próximo martes. Los quiero, los amo.